Clase de Zohar, Parashat Va'era. Esta porción es tradicionalmente conocida como el comienzo del Éxodo. Para el final de la semana anterior, de la Parashat de la semana pasada, Moisés ya se presenta ante el faraón, le dice que deje salir a su pueblo. Y ante el pedido de Moisés, y si se acuerdan, Moisés conoce a Dios, por llamarle de alguna forma, la semana pasada, ¿sí? Lo conoce en la porción de Shemot. Le pregunta cómo se llama y Dios le dice: me llamo Ehyeh, ¿sí? Asher Ehyeh, seré quien seré. Y este Dios, que va a ser quien va a ser, si uno lo tuviera que traducir según aparece, así es como pareciera que se llama, le dice: vas a ir con el faraón y le vas a decir que, ¿sí?, la famosa frase de la película, let my people go, ¿sí? Libera a mi gente. Esto no sé si es ok, hace falta una cinta o algo que lo tenga quieto, porque pelea contra la barba, pero no hace falta, no, pero para la próxima hay que tenerlo en cuenta. La cosa es que el faraón no está en lo más mínimo impresionado con este Dios, y no solo no deja ir al pueblo, sino que los esclaviza aún más. Entonces ahora Dios decide que le va a mostrar al faraón quién es. Pero antes de mostrarle al faraón quién es, le tiene que mostrar a Moisés quién es. Al faraón le va a mostrar con las primeras 7 plagas de las 10 plagas de Egipto. En esta porción, en la porción de esta semana, aparecen las primeras 7 plagas, que uno pudiera, la verdad es difícil de entender si uno no estudia Kabbalah, por qué cuando se dividieron las porciones de la Torá, ¿por qué 7 plagas quedaron en una porción y las otras 3 en otra? Cuando uno ha estudiado, a ver si sirve. Se va a ver extraño, ¿no? Hola. ¿Sí? ¿Está? Ok. O hay que ver, debe haber un punto, hay que doblarlo de una forma para que... en definitiva, para los que estudian Kabbalah, inmediatamente pueden reconocer qué quiere decir 7 y 3, ¿sí? Hay 7 plagas que tienen que ver con las 7 sefirot o con el mundo físico, y evidentemente hay otras 3 que tienen que ver con Keter, Jochma y Binah, o tal vez Jochma, Binah y Da'at, pero definitivamente son intelectuales y no emocionales. Sabemos, según explica el Zohar, las 7 de esta semana son de Malhut a Gesed, y las de la semana que viene son de Binah a Keter. ¿Sí? Las 3 últimas que no aparecen esta semana son en el plano intelectual, y las plagas de esta semana pertenecen al plano de los atributos emocionales. Ahora, ¿qué quiere decir pertenecen a o qué, o por qué las plagas pudieran tener que ver con
con los niveles del árbol de la vida, porque la liberación, la energía de la libertad, que es lo que recibimos la semana que viene en la porción de Bo, cuando finalmente después de la 10ª plaga los dejan ir, requiere de la eliminación de la esclavitud de Egipto. Y esa esclavitud no es una, es decir, sí, es una, pero cuando uno es esclavo de algo, es esclavo en todos los niveles. Y para eliminar la esclavitud, cualquiera fuera el tipo de bondage, el tipo de esclavitud que la persona está atravesando, se requiere eliminarla en todos los niveles. Si dejaste un poquito en Netzach o en Gesed o en Jochma, ¿sí? Rápido, no hay que olvidarse que el árbol tiene esta característica de ser infinito. Entonces un poquito de esclavitud en un lugar del árbol puede generar toda una nueva esclavitud. Las 10 plagas de Egipto, y esto es parte de la energía que recibimos esta semana, y de alguna forma no estaba pensado, o sea, no estaba, evidentemente sí estaba pensado, pero yo no me percaté que cuando elegimos dar el curso que vamos a dar mañana, ocurre en un momento en el tiempo en donde a la gente que lo tome le va a ser mucho más fácil aplicarlo que si lo hubieran tomado en cualquier otro momento del año. Porque entender cómo funciona el sistema del árbol y que cualquier tipo de esclavitud es una carencia, digamos, en lo emocional o en lo intelectual, es más fácil de solucionar en estas próximas 2 semanas. Estas 2 porciones de Vaerá y Bo, que es la que viene la semana que viene, son las porciones en donde se revelan estas 10 plagas. Y estas 10 plagas son 10 antídotos. Son inyecciones de energía para destruir el poder que tiene el cuerpo por encima del alma, el poder que Egipto tiene sobre Israel. ¿Sí? Todo este concepto del faraón, espero que ya sea claro para todos, no se trata de una historia bíblica o de algo que pasó hace 3.500 años. Egipto es la conciencia del cuerpo y el faraón es Da'at, es este tirano que toma control sobre quienes nosotros realmente somos. Y este pueblo afligido y esclavo en Egipto es nuestro alma. Y aparentemente, cuando le propones, o según lo que nos va a explicar esta porción, cuando le propones a nuestro cuerpo que libere a nuestro alma, ¿sí? Que lo deje libre, si venís desde el nombre de Dios que conocían nuestros ancestros, la cosa empeora. Raro, ¿no? La historia nos cuenta lo siguiente. Moisés le va y le dice al faraón: hablé con Dios y me dijo que los dejes libres. ¿Sí? ¿Con qué Dios le dice el faraón? Y Moisés le dice el nombre que escuchamos la semana pasada. ¿Sí? Seré quien seré. Y el faraón le dice: ese Dios no existe. Y Moisés no tiene argumentos para refutarle que el faraón está equivocado. De hecho, le trata de mostrar unos trucos de magia con su bastón y con esto, con lo otro, y el Midrash dice que
el faraón mandó a llamar, la Torá dice que el faraón llamó a los magos de Egipto para mostrarle a Moisés que también podían hacer lo mismo, de agarrar un palo y convertirlo en serpiente. Pero el Midrash dice que los magos de Egipto que llamó el faraón eran niños. Si el faraón le dice que eso te parece magia, mira, acá cualquier chico de 5 años sabe convertir un palo en una serpiente. Entonces le dice, no solo no los voy a dejar libres, sino que me parece que trabajan poco. Así que de ahora en más tienen que hacer el doble de trabajo. ¿Por qué? Una cosa es, sí, sabemos que el esclavo está incómodo y que no es feliz siendo esclavo. Y al amo le importa poco, ¿sí? Por eso tiene un esclavo, no un empleado asalariado, ¿sí? Al amo no le importa demasiado que el esclavo no esté contento en su situación. Ahora, si el esclavo viene y le plantea que se quiere ir, ahora sí lo tiene que oprimir porque hay un riesgo de perderlo. ¿Sí? Ahora sí tiene que ponerse firme. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. ¿Sí? Decidiste que querés dejar de fumar y ahora te da ganas realmente de fumar. Decidiste que no vas a comer más pan con manteca, ¿sí? Para adelgazar, y cada vez que ves una... ¿Sí? ¿No es notable que cuando tomas una decisión de que vas a hacer algo distinto? Les cuento la que me pasó a mí esta semana. Por una actividad determinada, yo le huyo al gimnasio como si fuera que los peores demonios están ahí, ¿no? Finalmente, por una situación externa, es decir, en realidad por una actividad que voy a hacer en donde me va a ir mejor si tengo mejor estado físico, decidí que esta semana voy a empezar a ir al gimnasio. Entonces, ayer dispuse del tiempo, apreté el botón del entrepiso, bajé, en mi edificio hay un gimnasio, bajé al gimnasio y no están las máquinas. ¿Sí? Y hay un cartel que dice, tal como ya lo habíamos anunciado, claro, como yo no voy al gimnasio, no sabía que hace meses que hay un cartel que dice que entre tal día y tal día, durante 12 días, de hecho se termina justo el día que me voy a México, están remodelando el gimnasio y no hay... Pero es así, en el momento que decidís que vas a hacer algo que te cuesta, que esto, que lo otro, aparecen todos los obstáculos para que no lo puedas hacer. Y sobre todo si tiene que ver con cambiar un deseo, porque en lo que es fuerte este amo que nos esclaviza es en manejar nuestro deseo. Entonces, en el momento que decidiste que y no es que te olvidaste o no sonó el despertador, ¿sí? Querías levantarte más temprano y aunque no te pudiste dar cuenta, tu cuerpo sin tu voluntad puso mal el despertador. ¿Sí? No es que, mira, justo que había decidido el despertador no me... ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Querés saber qué pasó? A propósito pusiste mal el despertador. No, si yo quería levantarme temprano. No, vos querías, pero tu cuerpo no. Y andás sabiendo quién manda. ¿Sí? Ahora parece ser que hay una forma de empezar a eliminar estos niveles de esclavitud y tiene que ver con el comienzo de esta parashá. La parashá empieza diciendo: por cierto, es interesante que no es algo común, no lo había notado hasta ahora, que el nombre de la parashá no aparece en el primer pasuk, en la primera frase de... Siempre, bueno, obviamente no siempre, generalmente el nombre de la parashá es una palabra de la primera frase y en este caso es la primera palabra de la segunda frase de la parashá de esta semana. Empieza diciendo:
Y Dios le habló a Moisés y le dijo: yo soy Yud-Kei Vav-Kei. En realidad pareciera que le está diciendo yo soy Dios, pero en realidad lo que le está diciendo es yo soy este nombre, Yud-Kei Vav-Kei, el famoso nombre que no pronunciamos y todo esto. Y fui conocido, Vaerá el Abraham, el Isaac, ve el Jacob, ve Kel Shaddai. Y fui conocido para tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como Kel Shaddai normalmente se traduce como todopoderoso. En este caso, este libro no pone ninguna traducción, solo pone el nombre. Pero esta idea de Dios todopoderoso generalmente es como se traduce este nombre Kel Shaddai. Shaddai es el nombre que aparece, si vieron en la mezuzá, esto que ponemos en la entrada, en la puerta. Y específicamente el poder que tiene ese nombre es una especie de Dios protector. ¿Sí? De hecho, el nombre Shaddai es un acrónimo de protector de las puertas de Israel. Shomer Daltot Israel, ¿sí? El que protege las puertas de Israel. Dice, ellos me conocían como Kel Shaddai, como todopoderoso, pero mi nombre es Yud-Kei Vav-Kei. Le dice esto y ahora le dice: vamos a ver qué vamos a hacer con el faraón. ¿Sí? Vas a ir y le vas a decir y va a haber una primer plaga, y si él te dice que no, y aparece y empieza a ocurrir todo este proceso que no sé si vamos a hablar hoy de qué significa, de qué es lo que le ocurre al faraón, según cómo esté el tiempo, porque tengo otra cosa de la que quiero que estudiemos, que creo que es algo nuevo, o por lo menos que no hemos visto en los últimos 2 o 3 años, y que es más que interesante. Pero empieza a ocurrir esto de que hay una plaga, y a diferencia de la película, los que se han ido a ver la película de Éxodo, no eran fácilmente confundibles con algo que hubiera pasado, un fenómeno natural. Estas plagas de Egipto eran tremendas en el nivel de sufrimiento que le producían al pueblo de Egipto, menos al faraón. ¿Sí? El faraón nunca sufrió una plaga sino hasta la 10ª. ¿Sí? El faraón, cuando tomaba agua, el agua del faraón no tenía sangre. ¿Por qué? Porque el trabajo del faraón era sentir el dolor de su pueblo, aunque él no lo sintiera. ¿Sí? Entonces sí, se le quejaban, esto, lo otro, lo que sea, y de hecho no los dejó ir hasta que él no sintió una plaga él mismo, la muerte de los primogénitos. Pero tenemos que entender que el faraón es nuestro Da'at. Este faraón, Ramsés el Grande, representaba, como explicamos, la gente que estuvo el sábado en Shabbat, lo explicamos, a diferencia de el Ramsés I, que era el que era faraón cuando estaba Yosef, que habíamos leído en los escritos de Larí, que decía que representaba a Malhut de Atzilut, ¿sí? Y que por eso estaba parado sobre las aguas y demás, o sea, estaba por encima de este mundo físico, y lo que Yosef hizo fue quitarle la posesión siendo que él era Yesod de Atzilut, quitarle la posesión de esa energía a Egipto y dársela a Israel, es decir, quitársela al cuerpo y dársela al alma. Este
faraón que es al que le toca lidiar con Moisés. Moisés provenía el Zohar dice que provenía del supremo Da'at. ¿Sí? Y este faraón era el equivalente, de la misma forma que Jacob había tenido un hermano gemelo que representaba la energía del cuerpo, mientras Jacob representaba la energía del alma. Este faraón era una especie de, metafísicamente, de hermano gemelo de Moisés, opuesto. Por eso es que de hecho se crió como hermano de Moisés. O sea, literalmente vivían juntos, se criaron como hermanos. A nuestro Da'at, a nuestra conciencia, a nuestro faraón que nos esclaviza, que le esclaviza el alma, no le importa el dolor que atravesamos. Nos hace hacer los mismos errores 1000 veces si hace falta, mientras que él se lleve energía, porque la energía no nos la quedamos nosotros, se la da a los mundos del caos. Así que le importa 3 pepinos a nuestro raciocinio o nuestra interpretación de la realidad desde Da'at. No entra dentro de la ecuación de la evaluación si vamos a sufrir o no. Nos da una pequeña porción de placer inmediata para que le demos la energía a los mundos del caos, a Da'at, ¿sí? Trabajemos para el faraón, y cuando llega la consecuencia, no le importa. Porque en el plano intelectual, las sefirot intelectuales no poseen ego, entonces no sienten sufrimiento. ¿Sí? Los estadios de ego, la caparazón que nos separa de la satisfacción, están en Zeir Anpin. Nosotros al dolor lo sentimos en el cuerpo, ¿sí? Y a la parte intelectual no le importa. Por eso hace que el ser humano cometa los mismos errores 1000 veces si hace falta, siempre y cuando cada vez que cometa el error caiga más profundo en el pozo, es decir, lo esclavice más duro y se pueda llevar energía hacia los mundos del caos. De todas formas, todo ese dolor también es perfecto porque hace que eventualmente la persona aprenda. ¿Sí? Algunos, ¿no? Algunos aprenden. Y esta idea de el faraón, cada vez que había una plaga, el faraón decía, bueno, que se vayan. Entonces cuando los dejaba ir, la plaga se acababa. Pero en el momento que se acababa la plaga, decía, no. ¿Ya empacaron? ¿Ya se fueron? No, entonces que no se vayan. ¿Sí? Si ya terminó la plaga. ¿Sí? ¿Qué voy a ir a arreglar la gotera si dejó de llover? ¿Sí? Bueno, llueve de nuevo. ¿Sí? Otra plaga. Pero esto, aunque no nos demos cuenta, lo hacemos todo el tiempo. En el momento que estamos en dolor, nos hacemos responsables y decimos, bueno, sí, tengo que cambiar y esto. En el momento que se va el dolor, se endurece el corazón. ¿Qué quiere decir se endurece el corazón? Bueno, él también tiene la culpa. ¿Sí? Cuando él cambie, sí, yo también voy a cambiar. Esto, ¿sí? Hasta que vuelve otra vez el palazo. Y cuando vuelve otra vez el dolor, otra vez nos hacemos responsables, decimos, bueno, que se vaya, ¿sí? Que sea lo que Dios quiere. Y en el momento que se va, otra vez es como que perdemos la memoria. Permiso. El problema de la cinta es que no se corre cuando quieres tomar. Hay que hacerlo más corto. Pero aparentemente, cuando aparece este nombre de Dios, Yud-Kei Vav-Kei, cuando entendés que Dios es Yud-Kei Vav-Kei, ¿sí? Empieza el proceso de liberación. Ustedes ya son alumnos avanzados, así que no les tengo que decir por qué. ¿Sí? Porque la liberación depende de crear una nueva realidad en donde seas libre, no de tratar de liberarte
de algo que en realidad no existe. Si entendemos que todo es una ilusión y que el caos es una ilusión, el peor de los, ¿cómo se dice? Endeavors, de las empresas que podés hacer, es ir a luchar, a tratar de eliminar algo que no existe. ¿Sí? Por eso no funciona. Salimos a tratar, con todo el conocimiento metafísico que tenemos y todo esto, salimos a tratar de eliminar el mal. Pero el mal no existe. Entonces te vas a pasar la vida tratando de eliminarlo y no vas a poder. Porque no existe, es una percepción. Y lo que tenés que cambiar es tu percepción de esa realidad. E inmediatamente el mal va a desaparecer. Es instantáneo. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo se hace? Construyendo una nueva realidad. Crear sí es algo real. ¿Qué estás creando? Una nueva ilusión. No nos engañemos tampoco. Todo lo que existe en este mundo físico es mentira. Pero prefiero vivir en una mentira en donde tengo plata, estoy feliz, me llevo bien con mis amigos y mi familia. Es mentira todo. Todo este mundo no existe. Es una ilusión. Pero entre vivir una ilusión de miércoles, en donde no me alcanza la plata, no puedo viajar a donde quiero, me llevo mal con este, me peleo con el otro, eso, creemos una mentira que esté buena. ¿Sí? Y encima, si sos bueno en crear esa mentira, va a haber mucha gente que la compre. Si es todo si es todo percepción. Lo único que existe en este mundo es la percepción. ¿Sí? Si no fuera así, no existiría el marketing. El año pasado, la clase de esta semana fue todo acerca de la descendencia de Moisés y Aarón, que es interesante para entender por qué estos dos personajes eran los que tenían que estas dos personas podían liberar a todo un pueblo. Tiene que ver con las sefirot que representan Moisés y Aarón, pero para resumirlo, Moisés y Aarón representan Netzach y Hod. Netzach y Hod son los pilares del árbol. El árbol de la vida tiene 3 columnas. ¿Okay? Las únicas columnas derecha e izquierda que son necesarias de Zeir Anpin son Netzach y Hod, porque son las que sostienen, son las que apoyan, son los pies del árbol. Solo en el plano de este mundo físico es que necesitamos 3 puntos para crear un plano. Y una vez que tenés 3 puntos, tenés estabilidad. Ahora, esto no puede ser fácilmente entendible a menos que uno no conozca lo que ya hemos explicado en clases anteriores, incluso de estas últimas clases recientes, que tiene que ver con que Geset y Geburah no son necesarios en Zeir Anpin. ¿Sí? Que podrían fácilmente ser obviados, es decir, son necesarios siempre y cuando que dejaste que la luz de la idea o de la emanación pasen por la dualidad de Da'at. Sea un Da'at no corregido que mide desde lo bueno o lo malo, o sea un Da'at que es el que nos toca a la mayoría de nosotros, ya más instruido, que ese es profano, sagrado, ¿sí? Perfecto, no importa. Si pasó por Da'at, ahora viene la dualidad de el dar y el recibir, Geset y Geburah. Pero si la luz pudo ir desde el intelecto directo a Tiferet, ¿sí? Esta idea de la barba de Dios, ¿sí? Esto que hemos explicado tantas veces, si la idea puede ir sin ninguna evaluación de qué voy a recibir de la idea o qué voy a dar o cuánto tengo que dar para recibir lo que quiero recibir, sin esta dualidad,
las únicas columnas derecha e izquierda que hacen falta son Netzach y Hod, que son la perseverancia y la humildad o el resplandor para que algo se manifieste en este mundo. Esas dos emociones, ¿sí?, son las dos emociones más refinadas de la manifestación del amor en este mundo. ¿Sí? O sea, cuando en donde más se nota si hay amor, no es en si hay mucho geburá, si hay mucho deseo por eso que estás queriendo, porque eso es fácil que se confunda con la inteligencia del cuerpo. ¿Sí? Y ahí empezás a decir, bueno, ¿esto es un deseo puro o es lo que mi cuerpo me pide? Es difícil de zarandear la luz y saber si cuando hay deseo es realmente por amor y no es porque el cuerpo quiere. ¿Sí? La percepción de la belleza Tiferet también es difícil de discernir, ¿sí? Por eso digo zarandear, ¿sí? De pasar por un cernidor, discernir y decir, ¿es realmente bello porque está equilibrado entre la derecha y la izquierda? ¿O porque a mi cuerpo le gusta, resuena con... ¿sí? Es una interpretación intelectual. Sin embargo, tu cuerpo odia la perseverancia. El cuerpo odia tener que trabajar mucho por algo. Quiere fácil. Entonces, cuando hay netzach, cuando hay perseverancia, es una verdadera demostración de amor. ¿Sí? Si le corres la silla a tu novia o le abrís la puerta del auto cuando están empezando a salir, es difícil de saber si es amor o si hay un interés de mostrarte de una cierta forma. Pero si después de 40 años de casado seguís abriendo la puerta y moviendo la silla, ¿sí? Eso es netzach, eso es perseverancia en el amor, ¿sí? Eso te muestra que no era a cambio de algo. Lo mismo es con el tema de la humildad, ¿sí? Al cuerpo no le gusta la humildad, al cuerpo le gusta el ego. Entonces, cuando la luz llega a esos dos estadios, uno puede, son dos niveles más refinados de la fragmentación o de los colores del amor, ¿sí? Decimos que las sefirot, las emociones, es el amor cuando pasa por la densidad de la emoción de un ser humano, se divide en un espectro. Ahora, dos ejemplos más claros de perseverancia y amor al prójimo como Moisés y Aarón. Imposible bancarse a estas 3 millones de personas quejándose durante 40 años en el desierto, teniendo un Dios que les decía, Moisés, matémoslos a todos. ¿Sí? Varias veces le propone Dios a Moisés, ¿sabes qué? Matémoslos a todos y hagamos un nuevo pueblo, un Goy Gadol, le dice, un gran pueblo de tu descendencia. ¿Sí? Está escrito en la Torá. Se fastidia Dios después de lo del becerro de oro y le dice, ¿sabes qué? Te dije que no valía la pena sacarlos de Egipto. Matémoslos y hagamos un nuevo pueblo. ¿Sí? Y Moisés los defiende. Ese episodio pasó al poquito tiempo que habían salido. Después los aguantó 38 años más. Capaz que si le proponía lo mismo en el año 25, capaz que agarraba viaje, ¿no? Claro, encima. Entonces, por eso es que antes de que Moisés vaya a hablar con el faraón y a pedirle que empiecen las plagas, la Torá se toma el trabajo de explicarnos la descendencia de Moisés y Aarón, cuáles eran las familias, porque si no es como que raro, no tiene demasiado, no hay mucho propósito como para que se pongan a contarnos que estos dos personajes provienen de la familia de Leví, quiénes son sus padres y sus abuelos, El Zohar nos cuenta que es
que en la lectura de todos estos nombres de estas familias hay códigos arquetípicos que despiertan a Moisés y Aarón. ¿Sí? Es como el ADN de Moisés y Aarón, es el ADN de Netzach y Hod. Así que parte de lo que uno recibe esta semana es el poder despertar la perseverancia y la humildad en pos del amor a eso que en lo que uno quiere despertar esa perseverancia. No hace falta que sea abriéndole la puerta, ¿sí? No es una cuestión de amor de pareja. Si no tenés perseverancia para hacer tu trabajo es porque no amás tu trabajo lo suficiente. ¿Sí? Si no tenés la humildad de escuchar la opinión de otro respecto a tu trabajo, es porque te importa más tu opinión que el amor que le tenés a la empresa o a lo que querés, ¿sí? al emprendimiento o al trabajo, lo que sea. Ok, pero vamos de lo que vamos a hablar este año. También en años anteriores explicamos cada una de las plagas y qué simbolizan, por eso no lo vamos a volver a hacer ahora. Y creo que no estoy seguro, nunca antes habíamos hablado de la importancia que tiene el que se manifieste Dios con este nombre para que comience la liberación. El Ari dice lo siguiente respecto a la revelación de este nombre. Más que a la revelación de este nombre, al por qué los patriarcas conocían a Dios con un cierto nombre y a Moisés ahora se le viene y se le revela como un nuevo Dios. Dice, si bien es cierto que, y esto que van a escuchar ahora es realmente revelador, porque no... O sea, yo lo tomo como... No es que nos interese mucho saber por qué Abraham conocía un aspecto de Dios que Moisés no... O sea, por qué Moisés conoció un aspecto de Dios que los patriarcas no conocieron. Lo importante es que en la explicación el Ari revela algo que lo dice así como de pasada, que es impresionante. Dice, si bien es cierto que siempre se habla o se ha dicho que Abraham personifica a la Sefirá de Gesed y que Isaac, los dos patriarcas Abraham y Isaac, personifican a la Sefirá de Geburá, sepan que no se refiere a los brazos de Zeirampín. Sepan, dice el Ari, que no se refiere a Gesed y Geburá de Zeirampín. Nosotros cuando vemos a los patriarcas y a todo esto y los vemos dentro del árbol completo, Keter, Josma, Binah, Gesed, las Merkavot son solo para las sefirot emocionales. No hay un patriarca o alguien que es la Merkavá de Jochma o de Keter, ¿sí? Keter es la luz. Jochma también. Binah es la única que hay alusiones acerca de que Binah está representado por Lea. Pero sacando eso, no hay los patriarcas y el Maguen David, que es este escudo de David, que es en realidad las 7 sefirot inferiores, pareciera ser que son Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, y que son de Zeirampín, es el lugar en donde están, en la mitad del árbol. Sin embargo, el Ari dice que esto no es cierto y hace hincapié y dice, y yo sé que antes de que yo dijera esto, las autoridades anteriores de la Kabbalah pensaban que
Abraham e Isaac y Jacob representaban a Gesed, Geburah y Tiferet de Zeir Anpin. Dice, pero yo les digo que no es así. Es importante entender esto porque una vez que el Ari reveló su visión de cómo funcionaba el árbol, todo cómo se enseñaba la Kabbalah, cómo se creía que funcionaba el árbol, todo se dejó de enseñar. Todo lo anterior, si bien el 90% de lo que explica el Ari incluye lo que se estudiaba anteriormente, pero esas pequeñas diferencias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el Ari ratifica que Nachmanides tenía razón y que hay acceso a Keter. Y una vez que el Ari lo dijo, no hubo más discusión, ¿sí? Todo lo que hay después en la Kabbalah, después del Ari, son comentarios y ampliaciones de lo que reveló el Ari. Pero no hay opiniones opuestas al Ari. No solo no hay opiniones opuestas, sino que sepan que de acuerdo a la ley judía, una persona que opone la opinión del Ari nunca más puede enseñar Torah. Es halajá. Una persona que es un maestro y dice, no, bueno, el Ari dijo tal cosa, pero en realidad quiere decir otra, o no tenía razón, ¿sí? Es una letra muy, muy finita en la halajá, ¿sí? Que solo la conocen en las yeshivot y en los lugares de estudio profundo de la Torah. De hecho, conozco a alguien que a los 13, 14 años, hizo echar a uno de los maestros más reconocidos de Talmud en Israel, en una de las yeshivot muy, muy importantes, porque el tipo públicamente dijo que el Ari estaba equivocado en tal y tal cosa. ¿Sí? Este chico que de todas formas, este chico no es un chico, es un tipo, hoy tiene 30 y tantos años, no les voy a decir el nombre por el hecho de que les estoy diciendo de que hizo echar a esta persona, ni tampoco el nombre de este rabino, que era un tipo muy, muy conocido. Y como la yeshiva resolvió la situación, es que los expulsaron a los dos. Expulsaron al maestro, porque es cierto que un maestro de Torah no puede oponerse a cualquier cosa que el Ari haya dicho, y expulsaron al alumno por habérselo reclamado en público, por no haberle tenido respeto a un mayor, qué sé yo, pero en realidad, porque lo conozco al alumno lo expulsaron con recomendaciones de que lo tomen en otra escuela donde primordialmente se estudia Kabbalah. De hecho, es un alumno de Rav Schweinberg, que es el yerno de Rav Brandwein, que es el rabino jefe de Or HaGanuz. Entonces el Ari dice, yo sé que las autoridades anteriores decían que Abraham, Isaac y Jacob correspondían, o Abraham y Isaac correspondían a los brazos Gesed y Geburah, pero esto no es así. Porque si fuera así, ¿cómo puede ser que dos brazos copulen? ¿Sí? Si nosotros decimos que Tiferet es el resultado de la unión entre Gesed y Geburah, quiere decir que hay una copulación entre ellos dos. Nosotros siempre decimos, porque esto sí es conocido abiertamente, que Tiferet es solo cobra existencia con la unión de Gesed y Geburah. Y no es mitad de Gesed y mitad de Geburah, es una cosa nueva que se produce con la unión de los dos. Entonces lo que dice el Ari es, ¿cómo puede haber unión entre dos brazos? Es decir, entre dos órganos que carecen de aspecto sexual. Dice, la verdad es que Abraham
personifica a los estados de Gesed dentro de Ima, dentro de el mundo de creación rectificado. Cuando hablamos de Ima, de la madre, hablamos de Binah, o del mundo de creación en estado de copulación con Abba, que es Jochma o Atzilut, como le quieran llamar. Pero cuando se habla de Abba o Ima, estamos hablando de cuando el intelecto es fértil, ¿sí? Todos estamos constantemente pensando, pero la mayoría de las cosas que pensamos son estupideces. Pero hay veces que tenemos ideas que son fértiles. Eso no quiere decir que terminen convirtiéndose en algo, porque si no, todo esto no producen frutos. Pero las buenas ideas son en realidad ideas que provienen del mundo de emanación y de creación cuando están en estado de copulación, cuando están en estado de Abba de Ima, ¿sí? Mamá y papá, o papá y mamá respectivamente. Entonces dice, Abraham representa o personifica a Gesed, pero no Gesed de Zeir Anpin, sino a los estados, los grados de Gesed que hay adentro de Ima. Que luego, es cierto, descienden a Zeir Anpin, ¿sí? Una vez que están, ¿se acuerdan que las Sefirot, ¿no? los Parsufim, estas bolas enteras, mañana cuando los que vengan al curso que vamos a dar mañana, esta vez, como sé que es difícil para alguien que lo escucha por primera vez, me tomé el trabajo de dibujar cómo son y cómo entran uno adentro del otro. En realidad lo que me encantaría es si alguien sabe hacer una gráfica interactiva, o sea, una animación, porque yo lo único que pude hacer es mostrarlos separados, una flecha, y mostrar cómo quedan cuando están uno metido adentro del otro. Pero si se pudiera hacer que eso, si alguien sabe cómo hacerlo, sería genial el poder mostrar cómo descienden uno adentro del otro y ocupan y le aportan intelecto a Zeir Anpin, ¿sí? Pero en realidad los mundos Abba Beima, Jochma y Binah copulan, se juntan, y una vez que se juntan descienden en Zeir Anpin, ¿sí? Si me esperan un segundo, se los muestro gráficamente. ¿No es este? Sí. Bueno, los segundos de mi computadora no son como los segundos de... Voy a tener que esperar más de un segundo. Ok, ahora en un minuto se los muestro. A ver, ahí viene. Son archivos muy, muy pesados. Ahí está. Ok. Así es todo Jochma y todo Binah. Como Jochma y Binah son un parsuf completo, adentro tienen 10 sefirot, ¿sí? O sea, dentro de Jochma hay 10 sefirot, porque es un parsuf completo. En Binah pasa lo mismo. Ahora, estos no están como uno lo ve en el árbol separados. Están uno arriba del otro, siempre. En el árbol aparecen así para que uno pueda imaginarse cómo es el flujo de la energía. Pero en realidad es Keter arriba y Jochma y Binah están en medio, unidos,
¿sí? Son como una especie de línea. Se unen. ¿Cómo? No, se suben uno arriba del otro, como si estuvieran teniendo sexo. La Jochma es la sefirá que está a la derecha. Está Keter arriba. Esto es Keter. Esto es Jochma y esto es Binah. Bueno, hagan de cuenta que está Keter acá. Y acá les estoy mostrando a Jochma y a Binah. ¿Sí? En el árbol abajo estaría Gesed, Geburah, Tiferet. Estas en realidad se juntan una arriba de la otra. Y se ven como si fuera una. ¿Sí? Esto se llama la copulación entre Jochma y Binah. Zeir Anpin no es un parsuf completo. Zeir Anpin tiene solo 6 sefirot. ¿Sí? ¿Sí? Solo tiene Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot y Yesod. Lo que ocurre es que la unión de Jochma y Binah desciende arriba de Zeir Anpin y le agrega intelectos, le agrega las sefirot que le faltan. ¿Sí? Y esta después desciende en el próximo. En realidad así es como se ve un árbol. Por eso nuestro logo, el logo de Kabbalah aplicada, se lo conoce como la flor del árbol de la vida, porque la flor contiene como el fruto, la semilla. Y son estos 3 círculos. Como sea que uno los rote, te termina dando la flor completa. Pero en realidad es Jochma y Binah descendiendo en Zeir Anpin, y sabemos que Zeir Anpin siempre se conecta, una vez que la luz baja hasta Yesod, automáticamente se une a Malhut. Y Malhut también es un parsuf completo, tiene 10 sefirot internas. ¿Sí? Este es en realidad como se ve un árbol cuando está creando algo en este mundo. ¿Sí? Después mañana lo vamos a ver con más detalle. ¿Te hace falta? Volvemos a nuestro escrito del Ari. Repito, entonces, Abraham en realidad personifica los estados de Gesed que están adentro de Ima. ¿Sí? Vieron que Ima tiene Sefirot adentro. Bueno, Abraham es Gesed del mundo de Briá, no del mundo emocional. ¿Sí? Abraham representa Gesed, pero de un mundo mucho más elevado que nuestro mundo. Por eso también eran el tipo de personas que eran y tenían las capacidades que tenían. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ser como ellos, pero ellos venían de entrada tuneados así, venían ¿sí? ya en esas frecuencias. Porque de no haber venido en esas frecuencias no podrían haber subsistido contra el caos de Gesed en los estados tan caóticos como estaban en el principio cuando les tocó vivir a ellos. Nosotros no necesitamos ese tipo no tenemos que hacer ese tipo de trabajo espiritual, porque otro ya lo hizo, y una vez que lo hizo y lo transformó, no necesita ser transformado otra vez. Mientras que Isaac personificaba los estados de Geburah adentro de Ima también, adentro de Binah. Y cada uno de estos es un parsuf independiente, por eso es que pudieron copular y generar un Tiferet. Y esto es en lo que principalmente quiero desarrollar, porque detrás de esto, que parece ser
simple, bueno, tampoco es tan simple, pero una simple explicación. Termino diciendo a qué representa Jacob. Dice, Jacob personifica ambos, los estados de Geburá y los estados de Gesed, que están adentro de Abba. Jacob era aún más elevado que Abraham e Isaac. ¿Sí? El alma de Jacob provenía de Tiferet, ¿sí? Pero no de Tiferet del mundo de creación, él venía del mundo de emanación. Por eso podemos entender también que solo con el pensamiento, o sea que el tipo podía hacer que le decían, para que vos te vas a llevar todos los cabritos que tengan manchitas blancas. Y él podía hacer que una cabra que siempre tiene una cría, tenga 8 crías y que todas tengan manchitas, ¿sí? Porque si manejas el mundo de Atzilut, el mundo físico es un reflejo, termina ocurriendo lo que sea que vos dictes. Ahora, ¿cómo es que están todos unidos estos patriarcas? Dice Larí. Hay que entender que los estados, cualquier estado de Geburá, de Gesed, en Abba, siempre van a estar presentes también en Ima, porque están siempre juntos. Jochma y Biná están siempre juntos. En realidad, si pueden imaginar esto, Jochma está adentro de Ima, Abba está dentro de Ima. ¿Sí? Imagínense por eso se llama copulación. Imagínense un acto sexual. Abba, Jochma, está dentro de Ima y Ima está por afuera. ¿Sí? Gráficamente es como si fuera como cuando una mujer abraza con sus piernas y sus brazos a un hombre cuando está teniendo relaciones sexuales y la mujer queda por afuera del hombre que está adentro, está siendo abrazado. Esa es la unión que hay entre Jochma y Biná. Y por eso tienen estos aspectos de masculino y femenino. Dice, y todo esto desciende en Zeir Anpin. Moisés representa el mismo fenómeno, pero mientras que Moisés, mientras que Jacob, justo acá lo dice, mientras que Jacob representa este aspecto de Ima, que es una parte, una vestidura externa alrededor de Abba, Moisés expresa los aspectos internos de Abba, de Jochma. Dice, y es por eso, después va a seguir explicando, es por eso que los patriarcas tenían una visión externa, como ellos venían de arquetipos o de lugares dentro de Ima, del aspecto femenino de esta unión entre Abba e Ima, entre padre y madre, o entre el mundo de emanación y el mundo de creación. La máxima percepción que tenían de Dios o del sistema era externo. Dice, porque este aspecto de lo femenino o de Ima, que es de donde provenían los patriarcas, está por afuera de Abba. Mientras que Moisés, dice, provenía de Abba mismo, ¿sí? Provenía del aspecto masculino. Por eso es que él tenía la posibilidad o la capacidad de conocer todo el nombre completo de Dios. Y por eso es que
fue Moisés quien pudo revelar la Torá y no los patriarcas, porque los patriarcas veían a Dios en todo. ¿Pero en todo qué? En todo lo físico. Los patriarcas, en todo lo que existía en el plano físico, podían ver la presencia divina de Dios. Nada era malo, bueno, igual era genial lo que ellos podían percibir, porque veían Dios en todo, pero en todo lo físico, lo externo, porque venían desde este lugar del mundo de creación. Y el mundo de creación, ¿qué creó el mundo de creación? Materia, fisicalidad. Entonces ellos no es que no tenían una percepción de la divinidad y de la creación como algo divino y no algo casual, pero no dejaba de ser una percepción material, mientras que Moisés tuvo acceso a los secretos de Dios, y fue por eso el primer patriarca que pudo precipitar la Torá, que es la fuente de los secretos de la creación, que es lo que te muestra lo que no se ve, ¿sí? De hecho, hasta Abraham, que escribió el Sefer Yetzirah, escribió el libro de formación. ¿De formación de qué? De la materia, de cómo se formó. O sea, tenían un conocimiento increíble, pero desde lo físico, ¿sí? Mientras que, es como decir, Abraham, Isaac y Jacob eran unos genios para manifestar las mesas, para construir mesas, así como estas. Pero Moisés sabía para qué es bueno una mesa, ¿sí? También después sabía cómo poder construirla y todo esto. ¿Se entiende la diferencia? Es como que Abraham, Isaac y Jacob entendían todo cómo funcionaba físicamente el universo, pero no necesariamente para qué, ¿sí? Y el para qué proviene de los secretos del para qué fue creado toda la materia, para qué fue creado este universo. Y eso solo lo puede saber, lo pudo precipitar Moisés, y pudo conocer este nombre y tener acceso a la Torá, porque él provenía de la parte interna de Dios, o de Jochma, de Abba. Ahora, vuelvo un párrafo para atrás. Si Abraham e Isaac fueran brazos, ¿cómo pudieran copular? Dice Lari. No, ellos en realidad son sefirot completas adentro de Jochma y Biná. Adentro de Jochma y Biná no existe el concepto de lo incompleto. No hay un Zeir Anpin que tiene 6 sefirot. Adentro de Jochma y Biná, Gesed tiene 10 sefirot. Adentro de Geburá hay 10 sefirot de Geburá. Está siempre todo completo. Cuando llegamos a Zeir Anpin y a la emoción, adentro de Gesed de Zeir Anpin no hay 10 sefirot, ¿sí? Hay un Zeir Anpin, ¿sí? En Zeir Anpin y Malhut, en las 7 sefirot, lo que hay adentro son 7 sefirot. Por eso es que este número 49 aparece tantas veces, ¿sí? 49 días de la cuenta del Omer, ¿sí? El tema de la corrección emocional pasa por la emoción adentro de la emoción. Pero todo eso puede no ser necesario si a la emoción descienden intelectos puros. Es muy difícil lograr el balance entre Gesed y Geburá, entre los brazos, ¿sí? ¿Cuál tiene más fuerza? Creo que no debe haber un solo ser humano en el mundo que tenga la misma cantidad de fuerza entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Y la mayoría de la gente tiene más fuerza en el brazo derecho, que representa el deseo de dar.
¿sí? Sin embargo, la mayoría de la gente no es más generosa, no tiene más ampliado su capacidad de dar que su deseo de recibir, ¿sí? Sin embargo, en la práctica, en la vida diaria, la mayoría de la gente da mucho más de lo que recibe. No le gusta, pero sin opción da mucho más de lo que recibe. La mayoría Rav Ashlag dice que una vez que una persona encarna en este mundo, no tiene más opción que dar. Lo hemos dicho muchas veces, el ejemplo que da Rav Ashlag dice, el tipo trabaja todo un mes para que le paguen un día, ¿sí? Y generalmente el día siguiente de que le pagan, va y gasta toda la plata. Paga el alquiler, el el otro, lo que sea, compra la comida para todo el mes, o sea, trabaja todo el mes, o sea, da todo el mes de su esfuerzo por un día de satisfacción. Trabaja días, semanas, meses, lo que sea, para en conquistar, dice, a una mujer para tener relaciones sexuales y sentir placer unos minutos. ¿Sí? Hay todo un esfuerzo de mucha cantidad de esfuerzo para muy poquita satisfacción. Dice, si el hombre pudiera medir el esfuerzo, tenés que ganar el dinero, ir a comprar la comida, cocinarla, que te salga bien la comida, que te salga rica, para 10 minutos de satisfacción de comer una comida rica. ¿Sí? Y después tenés que lavar los platos y las ollas y... ¿sí? Otra vez empieza el proceso de hacer sin recibir nada a cambio. Y Rav Ashlag dice, ¿cómo se llama a hacer sin recibir nada a cambio? Dar. ¿Sí? El único problema es que como nosotros odiamos dar, odiamos la vida. Y la vida está diseñada para que des todo el tiempo. Si aprendes a disfrutar el dar, ¿sí? Viene tu papá o tu primo o alguien y te pide plata porque necesita, al final le das la plata. ¿Sí? Pero lo disfrutas. La mayoría de la gente no disfruta dar, ¿sí? Tener que ayudar a alguien. Y igual lo va a hacer. Entonces, ¿en qué se basa vivir una buena vida? En disfrutar dar, porque no hay opción más que dar. ¿Sí? La vida no es que te pregunta si te gusta o no tener que hacer esfuerzo para conseguir el alimento. Te lo hace hacer. Sea que pagues en un restaurante para que te lo hagan o lo cocines vos o lo que sea. Y los minutos de placer de la comida son hasta que se te va el hambre. Y esto es porque es muy difícil una vez que llegó a lo físico medir el amor, el dar por dar, el recibir por recibir. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque si le toca a los brazos medir su fuerza, es porque no hicimos el trabajo correctamente. Si la batalla se esgrime en lo físico, es porque no hicimos uso del intelecto. Otra vez, ¿por qué es difícil medir si él da lo suficiente o si yo estoy dando más o si esto o lo otro? Es porque dejamos que la decisión del balance entre los estados de Gesed y Geburá ocurran en el cuerpo. Y el cuerpo es un ignorante cuando se trata de decidir cosas intelectuales. El cuerpo es solo sabio respecto a las emociones. No es sabio acerca de el intelecto. Entonces, ante tener que tomar una decisión, porque eso es lo que hacemos que pase, cuando no nos tomamos el tiempo de que la decisión sea intelectual y después sentir, cuando queremos decidir desde la emoción, le estamos pidiendo a nuestro cuerpo que piense y no lo sabe hacer.
Entonces empieza a medir el peso que hay entre qué le parece si esto es bueno o malo, y a quién le pregunta, a quién le pide intelecto que le diga ¿estoy dando mucho o estoy dando poco? ¿Esto es justo o es injusto? ¿Esto me favorece o no me favorece? Al faraón, a Da'at. Da'at es la única sefirá que no está allá, o sea que si ya no hiciste el trabajo intelectual que tenías que haber hecho y dejaste que la luz caiga o que el trabajo caiga al plano físico, a lo único que ahora tiene acceso el cuerpo es a preguntarle al intelecto del bien y el mal. ¿Sí? ¿Se están aprovechando de mí o no? Y bueno, ¿qué te dice el cuerpo? ¿Cómo te sentís? ¿Cómodo o incómodo? ¿Placer o ¿cómo se llama? ¿Cómo? Incomodidad. No, pero me gustó esta palabra. Displacer. Ok. Me gusta. O sea. Sí. ¿Sí? ¿Sentís placer o displacer? Y así es como el cuerpo decide. Y de repente convierte a tu esposa en un enemigo. Convierte a tu papá, a tu hijo, a tu empleo, ¿sí?, a tu propio cuerpo, a tu salud, en tu enemigo. Se está aprovechando de vos. No, te está dando la oportunidad de dar. El problema es que vos odias dar, ¿sí? Y por eso pensás que es malo. Pero ¿a quién le estás preguntando? Le estás preguntando a la conciencia del cuerpo, al faraón le estás preguntando. ¿Sí? ¿Qué te va a decir el faraón? ¿Queremos ser libres? Sí, ¿cómo no? Trabaja más. ¿Sí? Siempre el consejo que te va a dar el faraón te va a llevar a esclavizarte un poco más. Porque él no gana nada con que vos salgas libre. Y lo que hay que entender es que no se trata de evaluar la realidad desde el plano físico, que es lo que si bien, bueno, ojalá tuviéramos la capacidad de evaluar la realidad desde el plano físico como lo hacían Abraham, Isaac y Jacob, pero asimismo hay un nivel superior, que es el nivel de Moisés, que pudo conocer el nombre completo, es decir, que supo que, espera, ¿querés liberar a toda esta gente? No puedes ir a decirle, mirá que vengo con un Dios poderoso. No, tenés que ir y crear una nueva realidad. Una realidad en donde tu pueblo sea el fuerte y el otro sea el débil. ¿Sí? Donde el alma sea el fuerte y el cuerpo sea el débil. Nosotros queremos un cuerpo débil. Lo que estamos buscando es eso, un cuerpo débil en conciencia. Un cuerpo débil en conciencia, contrario a lo que dice el ego, es inmortal. La clave de la inmortalidad, de que el cuerpo viva para siempre, es que se deje de autodestruir con su ego. ¿Sí? Queremos un cuerpo débil. Hay una famosa historia de un tzadik, no recuerdo ahora, pero creo que, no sé si no fue, se me borró, pero creo que fue Rabbi Shimon Bar Yochai, que vino una persona a decirle, un romano vino a decirle, ¿cómo es que ustedes estudian tanta Torá, son tan el pueblo de Dios y son tan débiles? ¿Sí? Y nosotros que supuestamente somos tan ¿cómo se dice? Herejes, ¿sí? Miren los cuerpos que tenemos, la fortaleza, los escudos, los ejércitos. ¿Cómo es que ustedes son el pueblo elegido y son así de débiles? Y cuenta la historia que este tzadik lo consumió a cenizas, ¿sí?, al tipo, y le contestó a sus alumnos cuál era la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Nosotros tenemos o el mundo de lo desconectado de la luz siente que el titanio, el hombre, el tipo que va al gimnasio, que la fuerza es otra cosa. Siente que la fuerza es lo que perdura contra la inclemencia
del mundo. ¿Qué está haciendo el mundo? Tratando de destruir a los humanos, constantemente. Pero el mundo trata de destruir a los humanos porque ve al humano como un parásito. Cuando el humano se comporta personalmente y en conjunto como un organismo que le agrega valor al mundo, el mundo no tiene ningún problema, no tiene nada contra él. Todo lo que vemos que ocurre en el mundo, que pensamos que es, y que encima generalmente lo provoca el mismo hombre, ¿no? Hoy en día ya sabemos que todo el cambio climático y todo esto, el calentamiento global y todo esto lo producimos nosotros. ¿Y para qué lo producimos? Para autoeliminarnos, para que el mundo nos consuma, porque sabemos que le estamos haciendo un mal. ¿Sí? Y de la misma forma que como nos creamos una enfermedad en el caso particular de una persona para saber que tenemos que cambiar, también enfermamos al mundo para que nos elimine. ¿Sí? Toda esta estupidez de que hay dando vuelta de que tenemos que cuidar al planeta. El planeta se cuida solo. Todo el concepto de entender el cambio global no es para cuidar el planeta, es para cuidar nuestra supervivencia en el planeta. El planeta puede mañana destruir a todos los seres humanos y en 500 años volver a ser exactamente como era antes de que hubiera un solo humano encima. ¿Sí? El mundo nunca se va a acabar. Es el fin del mundo. A la gente lo que le atemoriza es el fin del humano sobre el mundo. En fin, vuelvo a nuestra parashá. Si todo es una ilusión, si todo es mentira, y se trata de crear tu propia realidad, no podés dejar que el cuerpo decida. No podemos dejar que el cuerpo decida. Es como si fuera que si fueras un chico de 5 años que quiere ponerse a hacer un castillo de arena, ¿sí? Y cierra los ojos, piensa en aviones y con las manos trata de hacer un castillo de arena. ¿Qué chances tiene de que le salga? Cero. Tenés que tener la idea de qué querés construir, tenés que pensar cómo lo vas a hacer y tenés que enfocarte en darle la forma lo más parecida posible a eso que te imaginaste. ¿Sí? Dejar que el cuerpo decida es dejar que las manos hagan solo, que es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Y qué hace? La vida que tienen que después no les gusta. ¿Sí? Porque cuando las manos salen a preguntarle a alguien ¿qué hago? Porque las manos son trabajo esclavizado, ¿sí? Las manos ya representan el tener que, en lugar de hacer con el intelecto, hacer con el cuerpo. Entonces, ¿a quién le preguntan? A alguien que sea un buen amo de las manos. ¿Sí? No sé si es fácil de transmitirlo, o si lo que yo estoy entendiendo se está transmitiendo con lo que estoy diciendo. Pero si no lograste con tu mente entender la situación desde un lugar intelectual, utilizando el paradigma de emanación, creación, formación y acción, y pensás que vas a poder dejarlo para después, y cuando llegue al cuerpo, a la emoción, ahí vas a decidir si lo que te está pasando es bueno o es malo, si es demasiado tarde. ¿Sí? Abraham e Isaac, Geset y Geburá, se decide en el intelecto. Porque cuando se decidió ahí, generan Tiferet, ¿sí? Generan a Jacob, a este
personaje que sabe luchar contra el ángel de la muerte y ganarle. Y cuando eso sucede, eso es lo que tiene que descender a la emoción. Ya tiene que venir cocinada la decisión. No si voy a ver cómo me siento y si me siento bien, sigo. No, si decidiste que eso es lo que vas a hacer, seguí que no te sientas bien, porque ya sabes que eso es lo correcto. El faraón te va a decir, no te gusta el esfuerzo y no te gusta el... Pero si querés ser libre, decidí algo y hacelo aunque no te guste, porque seguro no te va a gustar. Pero si pensás que vas a poder decidir o tomar la decisión correcta según cómo me siento, ¿sí? Mañana veo, según cómo me sienta, decido si voy o no voy, si hago o no hago. No, si decidiste que vas a hacer, seguro mañana no te vas a sentir con ganas de hacerlo. Porque en el momento que le vas y le decís al faraón, che, mañana me voy, el faraón te va a decir, no, vení para acá. ¿Sí? Estás enfermo, no te sentís bien, hoy no es el día correcto, mejor que los planetas se alineen mejor. ¿Sí? Los planetas se van a alinear y te vas a sentir con ganas de hacerlo cuando sea demasiado tarde. Y después vas a decir, pero ¿por qué no funcionó? Si hoy me sentía que lo podía hacer. Sí, porque era para hacer ayer, no hoy. Con esto termino. ¿Se entiende? Ok. Fue la respuesta correcta, porque lo que les quiero leer es esto. Una de las innovaciones que introdujo el Ari al estudio de la Kabbalah es esta descripción de la copulación entre los Parsufim. Que siendo que los dos están en Ima, como están adentro de Ima, son un Parsuf. El dar es una cosa completa, no necesita del otro. El deseo, ¿sí? Geset es una cosa completa por sí misma. Geburah el deseo es una cosa completa por sí misma. No depende de que alguien le preste un poquito de energía. Son parsufim, enteros, cuando están en el intelecto. Vos en el intelecto, por eso la gente dice, cuando gane tanta cantidad de plata, voy a hacer tal donación y voy a hacer tal cosa. En la mente lo podés decidir y podés estar 100% seguro que lo vas a hacer. Ahora, si esperás a que tenga la plata en la mano para decidir, vas a ver cómo cuando la tengas en la mano y empieces a contarla, vas a decir, pero en realidad no me alcanza para dar tanto. Mejor cuando la próxima plata que venga voy a dar. ¿Sí? Mejor la voy a invertir para tener más plata para poder dar. ¿Sí? Son todas estas instituciones que dicen, cuando tengamos tantos recursos, vamos a hacer tal cosa. ¿Sí? Con lo cual, de lo único que se preocupan es de generar los recursos y no de hacer tal cosa, que es lo que dijeron que era el propósito. ¿Sí? Después te encontrás con instituciones que dicen que enseñan esto, que hacen lo otro, pero a lo que se dedican el 90% del tiempo es a enriquecerse. Y vos decís, ¿pero para qué se enriquecen? Porque tienen una idea que cuando tengan 100.000 millones de dólares, entonces van a dar. ¿Sí? Si no dan con lo que tienen ahora, ¿por qué van a dar con lo que todavía no tienen? Entonces, dice, siendo que están en el estado de Ima, todavía en el mundo de creación, son cosas completas. El dar, el recibir, son completas. Y sé que es difícil de entender esto, de que puedan funcionar o considerarse como un parsuf independiente. Rabbi Shalom Sharavi, el Rashash, la mayoría de los... si uno ve los libros de meditaciones, hubo un gran cabalista que se llamaba Rabbi Shalom Sharavi, conocido como el Rashash, que si ven los sidurim, los libros de rezos que nosotros utilizamos, que tienen un montón de letritas, nombrecitos de ángeles, meditaciones, combinaciones de nombres y todo entre medio de los rezos, este de Rabbi Shalom Sharavi lo que hacía era que él rezaba, hacía el rezo, por ejemplo, de los rezos
diarios y veía qué entidades se despertaban al decir tal y tal cosa. Entonces después iba y escribía. Cuando decís tal salmo en Shacharit, se despiertan tales y tales ángeles cuando decís tal palabra. Entonces nosotros hoy tenemos libros en donde están los nombres de esos ángeles y todo eso, y supuestamente son las energías que se despiertan al decir cada uno de estos... Porque nosotros entendemos que los rezos no son alabanzas a Dios, porque si Dios necesitara que alguien lo alabe, perdería todo aspecto de omnipotencia, sino que hay distintos aspectos de la energía de Dios que se despiertan cuando uno utiliza cierta secuencia de letras hebreas. Por eso es que no existe el concepto de pedir en los rezos hebreos. No son pedidos, ¿sí? Porque no funciona de esa forma. Lo que tenés que hacer es despertar paquetes de... Es como si fuera en internet, tenés que hacer download de archivos que te sirvan para la aplicación que querés hacer. Entonces, Rabbi Shalom Sharabi, respecto a esto, Rabbi Shalom Sharabi fue posterior al Ari, vivió en el año 1700, creo, entre 1600 y 1700. A esta explicación del Ari, el Rashash dijo, sobre este pasaje, dijo, no solo no tuve el mérito de entender la respuesta, sino que ni siquiera tuve el mérito de entender la pregunta. Y lo leo no para que ustedes se cuestionen si en realidad sí entendieron. Es porque estoy seguro que entendieron. Y porque es importante que nos demos cuenta que a pesar de que no vivimos como estos grandes cabalistas de la Edad Media y demás, lo que le ha ocurrido el desarrollo que hubo en los últimos años de la espiritualidad, la cantidad de conocimiento que descendió a este mundo, hace que nosotros hoy entendemos cosas o que conozcamos una cara de Dios, de este nombre Yud-Kei Vav-Kei, un poder de liberación y un poder creador que estos grandes sabios no todos lo entendían. No porque no fueran inteligentes o porque no fueran puros, porque no era el momento de que hubiera, porque toda esta información en el momento inadecuado, el conocimiento de la Kabbalah se protege por el desarrollo del mal. El conocimiento de la Kabbalah se autoprotege por el fácil acceso al mal. Antiguamente, los reyes estaban fascinados con la metafísica y todo esto porque no tenían bombas nucleares para tirarle a otro país. Entonces necesitaban del conocimiento metafísico las peleas el mal se esgrimía de otra forma. Hoy, en un mundo en donde por $20,000 compras una ojiva nuclear, ¿quién se va a pasar 10 años o 20 años estudiando Kabbalah para utilizar un poder metafísico para hacerle el mal? Es más fácil juntar $20,000 y comprar una bomba nuclear, que las hay disponible por esos precios. ¿Sí? Entonces, la razón por la cual se entiende el conocimiento está protegido porque la gente no lo usaría para el mal, porque hay formas mucho más económicas y rápidas de hacer el mal. Hasta la semana que viene. Gracias.